Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México, América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos con el reporte desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares nos informa. Ya hemos superado los 12 millones de infectados por coronavirus en el mundo, tras un jueves que marcó la segunda cifra más alta de contagiados desde el inicio de la pandemia. Solo en los últimos 7 días se han detectado más de 1 millón de personas con COVID-19. También es verdad que más de 7 millones ya han superado la enfermedad y que 550.000 personas han fallecido. Tras una aparente reducción en los últimos días, la mala noticia para América es que hoy es el día en que más contagios se han notificado en el continente desde que la Organización Mundial de la Salud comenzó a recopilar datos. Son 139.000 hasta el momento, y antes, el día en que más enfermos se diagnosticaron en toda América fue el 4 de julio, con 129.000. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos ha marcado un nuevo récord de infectados con 65.000 en las últimas 24 horas. También México marca récord desde el inicio de la pandemia con casi 7.000. Y Brasil continúa en niveles muy altos, por encima de 40.000 en un día. Con los decesos, en cambio, hay una aparente estabilización. Esta cifra se sitúa por debajo de los 1.000 diarios en Estados Unidos y en el entorno de los 800 en México, aunque en este caso hay más variaciones a lo largo de los días. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha admitido de manera oficial que la transmisión por vía aérea del coronavirus podría ser posible principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias. Se señala sobre todo a restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo o zonas de trabajo donde la adecuada ventilación no está asegurada y en los que además la gente grita, habla alto o canta y pasa largos periodos de tiempo junto a otras personas. Por otro lado, un equipo de expertos de la organización ha viajado a China para investigar los orígenes de este coronavirus causante de la COVID-19. La cuestión por aclarar es que sigue sin conocerse con exactitud ese origen, si bien se sabe que se trata de un virus transmitido desde los animales al hombre. Existen sospechas de que ciertos murciélagos o el pangolín podrían haber participado en la transmisión, aunque hasta llegar al ser humano ese virus, ese coronavirus, también podría haber pasado por más de una especie animal. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dialogamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de los certificados de defunción, un asunto que ha causado controversia en muchos países. El infectólogo nos explicaba cuál debe ser el llenado de estos certificados y sobre todo qué personal médico debe atender esta demanda. Existen escenarios en la atención clínica en los que tú tienes un diagnóstico definitivo, comprobado, y cuando así ocurre, eso hace más fácil el llenado de un certificado de defunción. El problema es aquellas situaciones en donde tú tienes a un paciente con un diagnóstico probable, con un diagnóstico presuntivo. Lamentablemente el paciente fallece sin haber tenido todavía la confirmación y entonces tú debes anotar en el certificado de defunción un diagnóstico sindromático. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el diagnóstico final
fue COVID-19 y tú lo tuviste confirmado con pruebas de laboratorio, ahí no tienes ningún problema. La causa del fallecimiento entonces se establece como COVID-19. Pero si no se tuvo la prueba de manera oportuna, ¿cuál es ese diagnóstico sindromático? Por eso ha habido tanta controversia, Belén, en relación a, era COVID, pero le pusieron neumonía atípica. Bueno, lo que ocurre es que el COVID sí causa una neumonía atípica. El COVID sí causa una neumonía viral. Y entonces, si no lograste tener finalmente un diagnóstico definitivo, es válido la colocación del diagnóstico de neumonía atípica. Se puede hacer una brevísima descripción de que se trata de una neumonía atípica viral, por ejemplo, y posteriormente, por eso en la mayor parte de países, luego se hace una revisión de causas de muerte y, por ejemplo, se toman los certificados que fueron llenados como neumonía atípica y entonces se define, este fue por COVID, porque ya tenemos los resultados de pruebas de laboratorio que habían quedado pendientes. Vamos, eso es técnicamente válido. Lo que no es técnicamente válido es, por ejemplo, que a un certificado de defunción se le anote causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio. Eso no es válido ni aquí ni en ninguna parte del mundo porque todas las personas mueren en paro cardiorrespiratorio. Lo que hay que anotar es el diagnóstico que llevó al paciente al fallecimiento, el diagnóstico primario, y luego vienen apartados que señalan diagnósticos que posiblemente contribuyeron a la causa de la muerte. Por ejemplo, si una diabetes descompensada contribuyó a la causa de la muerte, se anota en el espacio que así está dispuesto para el llenado de ese certificado de defunción. ¿Quiénes son los encargados o los responsables de elaborar estos certificados, doctor? Belén, la ley establece que cualquier persona puede certificar la defunción de un ser humano. Lo habitual es que certifica el fallecimiento un médico, un facultativo. Pero en un caso extremo en el que no exista tal, cualquier persona puede certificar el fallecimiento de un ser humano. Como la mayor parte de las veces los fallecimientos ocurren en el hogar o en los hospitales, bueno, frecuentemente en el hogar se trata de patologías crónicas. Hay un médico que ha venido atendiendo a lo largo de todo ese tiempo al paciente, conoce la historia clínica del paciente y sabe finalmente de qué pudo haber fallecido. Pero por supuesto existen causas de la muerte, incluso violentas, en donde de por medio y como una ley debe existir autopsia para determinar la o las causas de la muerte y las lesiones. Se maneja con el diagnóstico sindromático, que es válido anotar ahí neumonía y posteriormente, para propósitos estadísticos, todos esos casos de neumonías, por ejemplo, incluso atípicas, es que no debe ser motivo de crítica el que se haya anotado neumonía atípica. ¿Por qué anotaron neumonía atípica si realmente fueron casos de COVID? Entonces lo que quieren es ocultar el número de casos. No, realmente no es así. Si el escenario fue que no tuviste un diagnóstico confirmado con pruebas de laboratorio, es válido que anotes el síndrome con el que el paciente se presentó, el síndrome clínico. Claro que sí, para propósitos estadísticos, posiblemente por eso escuchamos hace aproximadamente un mes, Belén, que China dijo: vamos a revisar las causas de muerte de neumonías en el periodo tal. Y de haber tenido 3,000 fallecimientos originalmente por COVID, estos se incrementaron a 1,000 más.
Hay quien sospechó que era ocultamiento de información. No, muy posiblemente fueron escenarios de esa naturaleza, de que no se tuvieron pruebas de manera oportuna o de que el resultado de la prueba no se tenía cuando el paciente falleció y entonces había que llenar un certificado de defunción para continuar con los trámites correspondientes para su inhumación. Entonces, esas situaciones se dan en la vida real. Por eso sí es válido y por eso lo que sí se puede hacer, incluso lo anunció el subsecretario López-Gatell aquí en México en un par de semanas previas, de que se iban a revisar las causas de fallecimiento en personas cuyo diagnóstico fue neumonía atípica para determinar si fueron casos de COVID. Ahora, todo está en base a los criterios diagnósticos. Por ejemplo, hay estudios radiográficos que son muy orientadores a COVID, muy orientadores a COVID. Pero en la actualidad, para decir diagnóstico definitivo de COVID, necesitas una prueba de PCR confirmatoria y por ese motivo, aún con esos hallazgos radiográficos o tomográficos altamente orientadores de COVID, frecuentemente te quedas solo hasta el punto del diagnóstico de una neumonía atípica y te quedas frecuentemente con la necesidad de esperar un resultado de prueba para poder decir finalmente este fue un diagnóstico de COVID. Ahora, la mayor parte de los casos están teniendo diagnóstico definitivo. Por eso, mi impresión es que cuando se habla del número de fallecimientos que han ocurrido por COVID en la mayor parte del mundo, el número está muy cerca en cuanto a fallecimientos de la realidad. Ahora, otro de los aspectos que se está pidiendo en muchos países es que si un paciente fallece, es altamente probable que haya sido por COVID y no se le había tomado aún la prueba, a el cadáver se le puede tomar la prueba nasofaríngea. Todavía el virus puede permanecer en la vía respiratoria durante un periodo de tiempo que permite entonces tener finalmente una prueba confirmatoria. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Continuando con el tema de los certificados de defunción, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a todos los países usar el modelo internacional de certificado médico de causa de defunción y, lo más importante, ofrecer un adiós con dignidad a estos pacientes. De forma intempestiva, el mundo entró a terapia intensiva, fue obligado a permanecer por un periodo prolongado bajo oxígeno y suero, iluminado solo por una luz blanca para observar su reacción. En su guerra por respirar, el planeta tiene poca esperanza al no tener un aliado que contribuya a atacar a la COVID-19, que deja a su paso 542.310 muertes, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia, México, Francia, España e India. En los últimos 20 días, los países de América se enfrentan con una tasa de letalidad de casi 4.5% por cada 1 millón de habitantes, principalmente Panamá, Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México, Canadá, Paraguay y Uruguay. Cada localidad cuenta con un estatus oficial para reportar y confirmar las defunciones por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, como es el certificado de defunción. La Organización Mundial de la Salud pide utilizar el modelo internacional del certificado médico de causas de defunción y da pautas para un correcto llenado de como son las causas de defunción.
Ante la pandemia COVID-19 y siguiendo las indicaciones de la OMS, cada país diseñó y estableció protocolos para la cremación e inhumación de los cuerpos, respetando y protegiendo la dignidad de los muertos y sus tradiciones culturales y religiosas. Sin embargo, una vez que avanzaba la pandemia COVID-19 en algunos países, además de vestirse de luto, veían complicado dar el último adiós a su ser querido. Ante la falta de recursos económicos para la cremación o un espacio para sepultarlo, se veían en la necesidad de abandonarlos en los camellones, esquinas, a media calle, en las banquetas, escenas desgarradoras que se veían y transmitían en la era mediática. Aunque la mayoría de las personas buscan inhumar a su ser querido y dejar una flor en su tumba, la pandemia COVID-19, al no dejar respirar al mundo, evita dar el último adiós tradicional. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana, Marcelo Huanca Dorado, periodista del Deber Radio en Bolivia, nos informaba sobre la situación que prevalece hoy en este país. Lo escuchamos. Saludos cordiales amigos desde Santa Cruz de la Sierra. Bolivia ha ingresado en la etapa más difícil de la lucha contra la pandemia. La cantidad de casos oficiales superan ya las 40.000. Y el Ministerio de Salud, a través de la titular, ha anunciado que a fines de agosto podríamos fácilmente llegar a los 130.000. Los lugares de mayor contagio son los mercados, que en los últimos días se ha flexibilizado el acceso a estos centros, por lo que se cree que el número se puede incrementar. Por otro lado, en las principales capitales como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las actividades comerciales han generado un mayor contagio del COVID-19. Por otro lado, el Ministerio Público ha pedido a los municipios de Santa Cruz y Cochabamba que comiencen a comprar o alquilar carros frigoríficos para conservar los cuerpos de las víctimas del coronavirus. El domingo pasado, al menos 80 cuerpos fueron recogidos por el Ministerio Público de víctimas del coronavirus. Los municipios de Santa Cruz y Cochabamba aseguran que están colapsados tanto en su capacidad de atención a las personas que llegan a los centros médicos, como también en la atención a personas que han fallecido, porque los cementerios también han quedado pequeños, lo mismo que los centros de cremación de restos. La situación es complicada en este momento, lo ha admitido la ministra de Salud, Heidi Roca, que por otro lado también ha salido positiva del COVID, lo propio que su colega del Ministerio de la Presidencia, Yerko Núñez, y el de Minería, que están actualmente aislados. La única manera de enfrentar es respetando las medidas de bioseguridad, han recomendado las autoridades de salud. Estaremos con más información en cualquier momento. Un abrazo para todos desde Santa Cruz de la Sierra. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez recomendaba también a los hospitales, tanto públicos como privados, crear un área especial para que los familiares de los pacientes por COVID en etapa terminal puedan despedirse de una manera digna, pero sobre todo segura. Alrededor del fallecimiento por COVID existen muchas reflexiones que hacer. Primero, es evidente que la muerte, bajo cualquier circunstancia, es un hecho lamentable, aun cuando sea parte del ciclo de la vida. Segundo, desgraciadamente, el tratarse de una enfermedad de alta transmisión ha generado modificación a los mecanismos de atención y convivencia y acompañamiento durante los últimos días, durante las últimas horas, a quienes lamentablemente están en una fase crítica y pueden perder la vida. Por otro lado, existe una cantidad importante de estrategias que se han ido implementando con el propósito de que no se pierda el contacto de los seres queridos con quienes se encuentran en esas circunstancias de gravedad, y ese acompañamiento, al menos a través de las tecnologías de la información, puedan
puede estar ahí presente, es fundamental. Sin embargo, también hay estrategias que sí permiten no tener necesariamente que perder el contacto absoluto con el cuerpo de quien ha fallecido, siendo mi ser querido, porque también nos hemos quedado en momentos con la idea de que a las personas ya solamente les entregan ya sea el cuerpo o cenizas después de cremación. Y esa situación no es realmente como está planteada en las guías para poder encontrarse en esos últimos momentos. Específicamente, las instituciones de salud deben tener dispuesto un espacio fuera de las áreas de atención del paciente COVID. Deben tener dispuesto un espacio para que quien ha fallecido, en circunstancias de seguridad sanitaria, pueda ser visto, preferentemente sin ser tocado por los deudos más cercanos. Y antes incluso de ir a la morgue o antes de ir al departamento de histopatología, si va a existir una autopsia, de lo cual también podemos platicar con mucho gusto. Esto lo comento porque sí hemos visto en diversos espacios informativos también cómo las personas pareciera que cuando internan a su familiar, pareciera que se están despidiendo de manera definitiva. Eso, por supuesto, considerar de tal forma. Primero porque un porcentaje significativo de pacientes que se hospitalizan van a lograr aliviarse y salir de alta de la institución hospitalaria. Un porcentaje que sabemos que está en alrededor del 10%, lamentablemente pueden fallecer, y dependiendo de la gravedad de este porcentaje puede ser mayor. Pero insisto, si llegara a ocurrir un fallecimiento, existen en los protocolos los lineamientos para que las personas puedan estar con el cuerpo de su ser querido durante algunos minutos, tengan un espacio de duelo, y esto es importante porque el duelo cierra un círculo importante en la vida y también, por supuesto, cierra un círculo importante en el aspecto psicológico de quienes han perdido a un ser querido de esa naturaleza. Saraí Richards, nuestro compañero en Panamá, periodista de SER TV, también nos informa sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país. Lo escuchamos. Saludos desde Panamá para el programa Coronavirus, la pandemia, del Canal 44 de México. La Organización Panamericana de la Salud reveló proyecciones de la pandemia del COVID-19 para la región que afirman que para el 1 de octubre América Latina y el Caribe tendrán más de 438,000 muertes por coronavirus. En estas proyecciones además incluyen a México, El Salvador, Guatemala y Honduras. También está Panamá. Y se pronostica que el pico del virus será en agosto. La OPS y la OMS han trabajado de la mano con estrategias implementadas por el Ministerio de Salud de Panamá, y esto ha permitido una serie de estrategias que buscan mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarillas en la población, y que los casos de COVID-19 se mantengan bajos en comparación con otros países a los que el coronavirus ha impactado de manera más fuerte. El reporte epidemiológico de Panamá reportó para esta semana, por lo menos el día martes, unos 957 casos nuevos de un total de 40,291 casos registrados hasta la fecha. De este total, unas 18,000 personas se han recuperado y 799 han fallecido.
Por día, un aproximado de 2.400 pruebas de COVID-19 se realizan y los casos activos a la fecha son unos 20.766, divididos de la siguiente manera. En aislamiento domiciliario se reportan 19.744 y los hospitalizados, que suman 1.022, y de ellos 862 se encuentran en sala y 160 en unidad de cuidados intensivos. Para las familias afectadas por COVID-19 se han dispuesto una serie de alivios económicos que buscan evitar la propagación del COVID-19. Para el coronavirus, la pandemia, del Canal 44 de México les saluda desde Panamá Betseray Richards de CERTV Noticias. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Frente a esta pandemia, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos pone al tanto de cuáles son los avances que hoy por hoy se tienen en el mundo y también nos habla de los riesgos de contagio en tocar cadáveres sin usar medidas de protección. Escuchemos. Nada despreciable esta cantidad que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos en esta firma Novavax, doctor. Una cantidad impresionante y qué bueno. Y qué bueno que se percibe el aceleramiento de la vacuna y el desarrollo de nuevos biológicos para tenerse posiblemente a finales de año, inicios del 2021. Lo hemos comentado en diversos momentos aquí, lo relacionado con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo hemos comentado con respecto a los institutos nacionales de los Estados Unidos, que de igual manera con Moderna, otro consorcio para el desarrollo de vacunas, está teniendo también un avance significativo. Y bueno, ahora lo estamos escuchando con respecto a Novavax, que seguramente deben llevar también un ritmo muy importante. Ya en fase 3 significa que las cosas llevan un buen nivel de avance. Ojalá y podamos tener pronto la vacuna. El hecho de que Estados Unidos sea el país con el mayor número de contagios, de haberse convertido en el epicentro de la enfermedad en los últimos meses y permanecer como el
epicentro de la enfermedad, pero además lo que bien comentas, la letalidad que está generando en los Estados Unidos el COVID-19, pues definitivamente los ha llevado a acelerar mecanismos de desarrollo de fármacos, de vacunas, y puede entenderse entonces el anuncio de esta inversión con respecto a esta compañía que desarrolla vacunas, Novavax, y bueno, pues no puede ser de otra manera. Además, con el poderío económico que tienen los Estados Unidos, pues deben estar invirtiendo mucho en salud derivado de la pandemia. Sin embargo, creo que esto debe llevarnos también a otra reflexión, Belén. ¿Cuánto están invirtiendo otros países, sobre todo países de América Latina, para contar también pronto con una vacuna en cuanto se tenga disponible, ya sea las vacunas que están teniendo desarrollo en Europa, lo decíamos, AstraZeneca con Oxford, etcétera, y cuánto estamos invirtiendo países como Brasil, como México, como Colombia, Chile, Perú, que son de los países con más afectación. Debemos estarlo pensando muy bien, y sí debemos estar ya generando inversión para contar con los biológicos cuanto antes, en cuanto estén disponibles. Son contagiosos, pero no lo son, por ejemplo, como en el nivel en que un cadáver de una persona que ha fallecido por ébola, por ejemplo, lo es. El cadáver de alguien que ha fallecido por COVID puede representar un riesgo de transmisión, pero siempre bajo las siguientes circunstancias. Número uno, el que los deudos toquen sin protección al cadáver. Incluso sabemos que hay quien se acerca a besarlos. Eso definitivamente está proscrito. No debe ocurrir, porque sí representa un riesgo mayor. El tocarlos sin protección representaría solo un riesgo en la medida en que lleves luego las manos a tu cara. Si no llevas las manos a la cara y las lavas y las desinfectas con protocolos que hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones, no representa un riesgo adicional. Pero el cadáver además debe estar colocado en una bolsa especial impermeable, y además esta bolsa especial impermeable debe tener las características de estar perfectamente cerrada, sin ningún daño. De hecho, la disposición en el ataúd se hace todavía en ese tipo de bolsas que se han diseñado especialmente para estos propósitos. Y finalmente es fundamental que el deudo que va a ver el cuerpo de su ser querido pues tenga la protección con mascarilla, con gogles, y las instituciones deben disponer de todo ello para que se dé en condiciones de mayor seguridad. La velación. La velación se puede dar en condiciones seguras siempre y cuando sea en el protocolo de el féretro cerrado. Debe estar cerrado en todo momento. Y finalmente, antes se pensaba que era obligado el que se llevara a cabo cremación. No, por supuesto que eso ha pasado, ocurrió en los primeros meses de la pandemia, pero esa recomendación ya no existe más como algo definitivo. Es más, la mayor parte en países de América Latina están siendo inhumados más que cremados. ¿Cómo funciona esta situación de poder donar un cuerpo a la ciencia, doctor? Primero, creo que es una decisión muy solidaria y es una decisión de muy alta responsabilidad, porque la ciencia sí necesita del apoyo en general de esas condiciones lamentables de que sea post-mortem,
para poder estudiar el fenómeno y avanzar al respecto. Frecuentemente se realizan estudios post-mortem con el propósito de dilucidar qué fue lo que exactamente ocurrió desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista patológico, en fin. Y una de las maneras de poderlo lograr, pues es precisamente a través de la realización de autopsias, ya sea totales o parciales. Las autopsias parciales son aquellas en las que se toman muestras del cadáver muy dirigidas a órganos en específico que el cuerpo médico consideró que fueron los órganos con mayor afectación. Y entonces los estudios moleculares, etcétera, pues van generando información que al final de cuentas se publica y le da sustento a las decisiones posibles futuras para la terapéutica. Muchos de los estudios de los que hemos platicado en esta mesa son estudios que provienen de autopsias. Muchos provienen de biopsias y otros muchos, provienen de ensayos clínicos en pacientes evidentemente que han logrado sobrevivir a la enfermedad. Pero en relación específicamente a los estudios post-mortem, creo que a lo largo de la historia ha sido uno de los mecanismos que ha generado mayor aprendizaje para la ciencia médica. Creo que quien expresa esa voluntad es digno de muy alto reconocimiento, porque también es frecuente que ocurra lo contrario. Hay pacientes que fallecen y en los cuales el diagnóstico, y no hablo solo de COVID, el diagnóstico definitivo es incierto. Y el cuerpo médico le solicita a los familiares que se permita la realización de una autopsia y frecuentemente hay negativa. Cuando hay una aceptación, se ayuda muchísimo a la ciencia médica. Es más, la enseñanza de la medicina en buena medida se ha sustentado de estudios post-mortem, de estudios histopatológicos, de estudios de autopsia. Y teniendo ese tipo de estudios, después se realizan grandes sesiones clínicas en donde está todo el equipo médico de una institución discutiendo paso por paso el caso de dicho paciente. La enseñanza que eso deja es impresionante. No se diga para el caso de una enfermedad nueva como COVID-19, en donde sí necesitamos aprender cada día mucho más, sí necesitamos saber desde el nivel molecular qué es lo que está pasando. Precisamente mucho de lo que se desarrolla para la farmacéutica está relacionado con los hallazgos histopatológicos, moleculares, con la manera en la que se comporta un fármaco en un cuerpo humano a través de la farmacodinamia, etcétera. Entonces, todo eso se puede desarrollar pues gracias a estudios de esta naturaleza, muchos de los cuales incluyen estudios de autopsia o estudios histopatológicos de biopsias tomadas ya sea post-mortem o de biopsias tomadas durante el tiempo terapéutico. Javier Corleto en Guatemala nos pone también al tanto de lo que ocurre en este país centroamericano. Javier Corleto es coordinador general de TV USA, la Universidad de San Carlos en Guatemala. Escuchemos. Desde Ciudad de Guatemala les deseamos lo mejor. Saludos amigos de Iberoamérica. Actualmente, la región latinoamericana registra más de 400,000 muertes por COVID-19. Para el 1 de octubre, si persisten las condiciones actuales, según la Organización Mundial de la Salud, se espera que América Latina y el Caribe tenga más de 438,000 muertes por COVID-19. En Centroamérica y México será a mediados de agosto que se dé el pico más alto de muertes según la OMS. Hay que enfatizar que estas proyecciones se cumplirán si persisten las condiciones actuales.
Los países pueden cambiar las predicciones si se toman las decisiones correctas e implementar estrictas medidas de seguridad. En el caso de mi país, aprobadas por el Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Guatemala reporta actualmente un total de 25.411 casos, de los cuales 20.638 son activos. 3.718 se han recuperado y 1.053 han sido los fallecidos. Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, comentó que Guatemala en este momento se encuentra en una fase ascendente de la pandemia, principalmente en las áreas urbanas donde se registra la mayor cantidad de contagios. Explicó que si se relajan las medidas, el número de casos podría aumentar considerablemente. El gobierno central anuncia que en 15 días se dará reapertura a las actividades comerciales para la recuperación de la economía sobre todo, y también el aeropuerto. En declaraciones, el presidente Yamatei manifestó que forzosamente tenemos que aprender a vivir con el COVID-19, debido a que como seres humanos, nuestro sistema inmunológico no reconoce el virus. No hay defensas para este virus, dijo el mandatario. Añadió, solo tenemos dos caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé. Y eso se evita con la utilización de mascarilla, anteojos, guantes y no dar abrazos, solo saludarnos de lejos. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un gusto enviar un saludo a todos los amigos de Iberoamérica. Quédate en casa. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. En Reino Unido la pandemia no da tregua, el número de casos de personas infectadas continúa en ascenso y también lamentablemente el número de muertes. Nuestra compañera Marta Pérez Cejuela, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, nos informa. El país se mantiene así como el primero de Europa y el tercero del mundo más afectado por la pandemia, mientras los contagios ya superan los 288.000 según las cifras oficiales que ha proporcionado el gobierno hace apenas unos momentos. En las últimas horas se han registrado 512 nuevos casos. Si bien el Ejecutivo solo informa de los decesos confirmados por un test, otras estadísticas indican que la cifra real de muertes atribuibles al virus es muy superior a la oficial. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas británica informó de que entre finales de marzo y junio se registraron en el país alrededor de 59.000 muertes, por encima de la media habitual en otros años durante ese periodo. Pese a este balance, el Reino Unido se adentra hoy viernes en la última fase de la desescalada del confinamiento. Este viernes se elimina en Inglaterra la cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de un total de 76 países, entre ellos los europeos España, Francia, Alemania e Italia, y también quedan exentos algunos países del Caribe, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. Los que lleguen desde estos países considerados con menos riesgo de coronavirus no estarán obligados a hacer la cuarentena de 14 días que se les aplicaba hasta hoy mismo. Junto con la reactivación del turismo, este fin de semana se retoman en Inglaterra las actividades culturales al aire libre y el lunes también reabrirán sus puertas los salones de belleza y también de tatuajes. Habrá que esperar, sin embargo, hasta el 25 de julio para que lo hagan gimnasios y polideportivos. Por otra parte, esta misma semana el ministro de Economía, Rishi Sunak, anunció un nuevo plan de estímulo para reactivar la economía. Los datos no son alentadores después de que el pasado abril se registrara una caída del Producto Interior Bruto del 20,4%. Este nuevo paquete que anunció será de 30.000 millones de libras destinadas principalmente a incentivar la recuperación de puestos de trabajo y también el consumo. Después del verano, el Ejecutivo dará más detalles sobre nuevos estímulos destinados esta vez a la protección del empleo. De Reino Unido vamos a Colombia, donde María Paula Garzón, periodista de Oriente Noticias Bucaramanga, nos reporta.
Gracias, un saludo muy especial para todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44. Pues bien, en el país ya superamos los 130.000 casos positivos de COVID-19. Nos estamos acercando a las 5.000 muertes, pero la buena noticia es que hay más de 50.000 personas que se han logrado recuperar de este virus. Sin embargo, el panorama actual no es muy alentador, pues en los últimos días veníamos con un promedio de entre 3.000 y 4.000 casos diarios. Pero el pasado jueves se conoció por primera vez desde que inició la pandemia en Colombia, se conocieron 5.000 casos positivos en menos de 24 horas. Iniciemos en Bogotá, que además de ser la capital del país, es la ciudad que presenta mayor número de contagios. En este momento ya hay más de 43.000 casos positivos. Sin embargo, eso no es lo más preocupante. Resulta que ya se ocupó o ya se superó la capacidad del 80% de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que en este momento solamente 180 personas podrían acceder a una cama en una UCI. También se habla de que ya hay 24 instituciones de salud que aseguraron que ya no pueden recibir más pacientes COVID sospechosos o positivos porque ya no tienen más capacidad. Además de eso, se estaría hablando que el coronavirus está desplazando o quitando capacidad para atender a otros pacientes con enfermedades como cáncer que también requieren de una hospitalización. Pero esto no es muy lejano a lo que está sucediendo en otra parte del país. Nos vamos hacia la región de la costa atlántica, específicamente en el departamento del Atlántico, que en este momento ocupa el lugar número 2 en la lista con mayor número de contagios. Ahorita hay más de 31.000 personas contagiadas y más del 85% de la ocupación de la unidad de cuidados intensivos. El gobierno ha tratado de hacer esfuerzos para poder fortalecer este sistema de salud en la región, sin embargo, pues por el momento no han sido suficientes estos esfuerzos. Nos vamos ahora hacia un caso particular en el oriente colombiano, específicamente en Santander. En el último mes se ha venido incrementando el número de casos y aunque ya superamos los 1.000 casos, que puede ser un número menor a comparación de otras regiones del país, el gobernador ya solo con estos 1.000 casos decretó alerta naranja en las unidades de cuidados intensivos. Este es un tema que preocupa mucho a las autoridades, sobre todo a las autoridades de salud, porque ellos aseguran que aún no hemos llegado al pico más alto. Según los epidemiólogos, dicen que podría estar llegando este pico entre finales de agosto y principios de septiembre, por lo cual ahorita, cuando no estamos todavía en este pico, ya se ha decretado alerta naranja y roja en los diferentes municipios y regiones del país. Es por esto que es la gran preocupación que tienen las autoridades. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Les informó María Paula Garzón desde el canal TRO. Que tengan un feliz día. Cada vez son más los pacientes que están cursando la enfermedad de COVID-19 de una manera no grave y que deciden quedarse en casa para su recuperación. Sin embargo, algunos de ellos requieren oxígeno suplementario. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dedicaba un espacio amplio a hablar sobre este tema. Escuchemos. Hay diversas publicaciones en las que se hace énfasis al respecto de personas que han decidido por voluntad no atenderse en un hospital y que en lugar de ello han decidido recibir atención domiciliaria. Han decidido efectivamente hacer algunos cambios en el hogar para acondicionar un espacio seguro para los demás y en un momento dado adecuado para el trabajo, el monitoreo por parte de personal de la salud. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que si un paciente se encuentra estable y particularmente con poca sintomatología, se recupere en casa con las medidas de aislamiento que hemos comentado en diversos momentos y particularmente evitar la transmisión a otros integrantes en casa. Pero luego tenemos en el otro extremo a los pacientes críticos. Los pacientes críticos son aquellos que tienen un compromiso respiratorio importante, que tienen insuficiencia respiratoria, que no mejora con oxígeno nasal a través de puntillas o a través de mascarilla y que finalmente, de acuerdo a ciertos parámetros, van a requerir intubación endotraqueal
y ventilación mecánica asistida. Ese grupo de pacientes no puede estar en el hogar, no puede atenderse fuera de un hospital, porque además ese grupo de pacientes frecuentemente requiere de terapia intensiva. Y por otro lado, el grupo de pacientes que está, digamos, en un espacio intermedio entre los dos extremos, son aquellos pacientes en donde sí se ha identificado una disminución de la oximetría. Son pacientes en donde se identifica a través de estudios tomográficos que hay infiltrados pulmonares, pero el paciente tiene signos vitales estables, no tiene una franca dificultad respiratoria, el paciente con oxígeno nasal o con mascarilla incrementa sus niveles de oximetría por arriba de 92% de concentración de oxígeno, y entonces ese es el grupo de pacientes en donde está esa oportunidad, cuando es decisión del paciente, cuando es voluntad del paciente, no atenderse en un hospital y sí ver la posibilidad de quedarse en su casa. Los Centros para Control de Enfermedades tienen publicaciones al respecto de ciertas guías de manejo y monitoreo para este tipo de pacientes. Y además, ¿por qué es interesante este escenario? Lo es porque, número uno, la voluntad del paciente se cumple siempre y cuando las medidas sanitarias para evitar la transmisión a otros en casa se establecen con mucha claridad. Número dos, se dan en función también de cumplir con un derecho fundamental, el derecho humano que tiene un paciente para decidir su escenario terapéutico. Y tercero, hay que decirlo también, recordemos que en muchas circunstancias, países, regiones, ciudades, se han visto abarrotados los sistemas de salud por la atención de pacientes con COVID. Entonces, esa alternativa de que pacientes que se visualiza pueden salir adelante desde su domicilio es completamente válida. Pero el aspecto fundamental nada más es sí la seguridad de evitar la transmisión a otros integrantes de la familia. Preferentemente aquellos pacientes que no tienen una comorbilidad y particularmente en circunstancias en donde esas comorbilidades se encuentran bajo o no se encuentran bajo buen control. El caso de diabetes, por ejemplo, el caso de hipertensión arterial, el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque sabemos que esos pacientes podrían eventualmente tener una complicación durante el curso de esta enfermedad, y porque sabemos que son los pacientes cuyo pronóstico no es bueno en función del conjunto de cascadas fisiopatológicas que se pueden presentar asociadas a esta enfermedad. Entonces, preferentemente tendrían que ser personas sin comorbilidades o aquellas que con alguna comorbilidad la tienen bajo muy buen control, personas, insisto, que no se encuentran en condición crítica, personas cuyas oximetrías pudieran estar, por ejemplo, entre los 90 y 92 de concentración de oxígeno, y que al utilizar oxígeno nasal a 3 litros por minuto, por ejemplo, pudieran subir sus niveles de oximetría por arriba de 94 o 95. Esos son escenarios razonables para poder tener a un paciente bajo aislamiento en casa y también bajo cuidados médicos con oxígeno suplementario.
Antes de despedirnos, un equipo de médicos peruanos desarrolla un examen rápido para detectar COVID-19. Confían en que las autoridades sanitarias les darán luz verde para iniciar la producción masiva. En menos de una hora, este test puede detectar la presencia del nuevo coronavirus. Sus creadores, científicos de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, esperan que las autoridades sanitarias también tarden poco en permitir su producción masiva. El virus es un enemigo invisible y por eso los testeos tienen que ser rápidos, tienen que ser masivos y de amplia cobertura. El diseño del examen requirió trabajo arduo y varios experimentos. De la fase teórica pasaron a la práctica con ácidos nucleicos a fin de extraer y copiar eficientemente el material genético del virus de la enfermedad. En lugar de hacer un PCR, que es el convencional, el método convencional que cicla temperaturas, por lo cual tiene un tiempo de reacción mucho mayor, 4 horas aproximadamente. Nosotros utilizamos una tecnología que se basa en la amplificación del ADN a una sola temperatura. Aunque desde la semana pasada el país está en fase de desconfinamiento tras más de 100 días de cuarentena nacional, los científicos aseguran que la aplicación masiva de esta prueba sigue siendo necesaria. En el Perú no se ha controlado todavía la tasa de contagio y ya estamos reactivando todo como si estuviéramos en Europa. Entonces lo más probable es que tengamos que afrontar posibles rebrotes, posibles brotes locales. Y una vez más, si no sabemos quién está infectado, quién está aportando el virus, a través de pruebas moleculares no serológicas, entonces otra vez estaremos perdidos. Perú es la quinta nación con más contagios de la pandemia del nuevo coronavirus. El país de 33 millones de habitantes supera los 300.000 contagios y las 10.000 muertes por la enfermedad. Aunque las autoridades dicen que la pandemia comienza a descender, los hospitales están al borde del colapso y se han reportado en promedio más de 170 decesos diarios en las últimas 5 semanas. De esta manera llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le queremos invitar para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.